Un disparo interrumpe el silencio de la ciudad de Salta. A pesar de la advertencia de su hermana Macacha, el general Martín Miguel de Güemes sale a la calle. Cree que se trata de una disputa aislada, causada por detractores a su gobierno. Muy pronto, el caudillo se da cuenta de que ha caído en una emboscada. Los soldados realistas, liderados por el Barbarucho, abren fuego. Güemes no puede evitar los disparos. Lanza un grito que desgarra la noche salteña. Ayudado por sus hombres, el caudillo logra montar a caballo y salen raudamente de la ciudad. Güemes entreabre sus ojos. Observa las estrellas que parecen anunciar el trágico final de su vida. El miedo era moneda corriente en la Salta de 1814. La gente era oprimida. Su ganado era saqueado. La esperanza se desvanecía cada día. Hasta que un día el pueblo estalló. Un hombre se unió a la resistencia contra los realistas y supo convertirse en su líder. Sus enemigos decían que había llegado desde el infierno. Un monstruo despiadado, sediento de venganza. Sus gauchos lo amaron. Y juntos ganaron un lugar en la historia de la independencia. Caudillos, que es la época de las autonomías provinciales y de las guerras civiles, porque ellos son caudillos de las guerras de independencia y de hecho están muy atados al destino de esa guerra. Es un caudillo porque es un gran líder popular, digamos, tiene un arraigo rural, y que son las cosas más clásicas de los caudillos, pero fundamentalmente tiene una carrera militar. Martín Miguel de Güemes nació en la ciudad de Salta el 8 de febrero de 1785. Fue hijo de don Gabriel de Güemes Montero y doña Magdalena Goyechea y Lacorte. Por su función en la administración española, los Güemes eran una de las principales familias de la región. Mientras cursaba los estudios primarios, trabajó en las estancias familiares, aprendiendo el oficio de campesino. Entre la pólvora y la tierra, el carácter del joven caudillo se iba formando. A los 14 años, Martín se decidió por la carrera militar. Viajó a Buenos Aires, ingresando como cadete de la compañía del Tercer Batallón Fijo. En el 1805 tiene que ir a Buenos Aires a continuar sus estudios militares, su carrera militar, en el Fijo de Buenos Aires. Por eso, en 1806,
está Güemes participando de la reconquista de Buenos Aires y en 1807 en la defensa también, ¿no? El 12 de agosto de 1806, en plena invasión inglesa, este joven salteño, con tan solo 14 años, protagonizó una hazaña sin precedentes. La embarcación británica Justine, que apoyaba con sus cañones a sus tropas, se vio en problemas. Mientras se acercaba hacia la costa, el viento cambió súbitamente. Las aguas del río comenzaron a descender, dejando al barco varado en la orilla. El joven Güemes comprendió que aquella situación era única. Ordenó a su pelotón de jinetes que abordaran la embarcación. Los ingleses, sorprendidos por la caballería al mando de Güemes, se rindieron. Güemes va a atacar la zona de la Plaza del Retiro, donde hoy es Plaza San Martín en Buenos Aires, donde a la altura de lo que ahora es el Bajo estaba el río. Y ahí había algunos barcos ingleses que apoyaban con sus cañones a los defensores ingleses de la zona de Retiro, que estaba siendo atacada por los porteños y tropas de otros lugares que habían venido a ayudar. Y en ese momento, en un episodio inédito de historia militar, como el río baja muchísimo y uno de los barcos enemigos, el Justine, queda varado, es decir, porque el río de la Plata es muy bajito a esa altura, y entonces Güemes dirige un ataque a caballo que termina conquistando el barco, ¿eh? Algo que es bastante extraño porque conquistar un barco por tierra es algo bastante llamativo. Y ese es su primer episodio importante de participación militar. Esta primera victoria le valió la felicitación de Juan Martín de Pueyrredón, un hombre que sería clave en la independencia del Río de la Plata. El caudillo cabalga junto a sus fieles gauchos. Se dirigen hacia la cuesta de la Pedrera a toda marcha. La muerte avanza por sus venas, pero Güemes no permitirá que lo venza. Se necesita algo más que un par de balas para aplacar su temple. Pero el dolor lo regresa a la realidad. El sol ilumina el rostro del caudillo, que intenta mantenerse consciente. Con el fallecimiento de su padre, al movimiento, va a entrar rápidamente en el ejército que se forma con bastante prontitud para ocupar todo el norte del virreinato, es decir, el Alto Perú, lo que ahora es Bolivia. Desde 1811, el Alto Perú, clave económica de la región, estaba controlado por los realistas. Salta, que era paso obligado para llegar hasta allí, fue una zona disputada por dos ejércitos. Del lado realista, el Ejército Real del Perú. Del lado patriota, el Ejército del Norte. El Ejército del Norte, a través de sus campañas, intentó llegar por tierra al Alto Perú. Los realistas no se lo permitieron.
Los violentos combates marcaron profundamente a la sociedad salteña y a Güemes. Después de unirse a la causa de Mayo, el teniente Güemes se sumó al Ejército del Norte. Participó en las batallas de Suipacha, la primera victoria revolucionaria, y Huaqui, la primera gran derrota del Ejército del Norte. Su espíritu combativo se reforzaba, tanto en el éxito como en el fracaso. En su interior comenzaba a crecer el caudillo. Pero una discusión con el nuevo jefe del ejército, Manuel Belgrano, obligó a Güemes a realizar una estadía forzada en Buenos Aires. Allí volvió a tomar contacto con Pueyrredón y luego con un militar llegado recientemente de España, José de San Martín. En 1814, y gracias a la influencia de su amigo Pueyrredón, Güemes pudo reincorporarse al Ejército del Norte. En ese entonces, los realistas habían ocupado Salta. Forma parte de ese ejército y lucha en las dos primeras batallas importantes, que son la victoria de Suipacha en 1810 y el desastre de Huaqui, que es una gran derrota que digamos, disuelve al Ejército del Norte por un tiempo y lo obliga a retroceder. El ejército se rearma al mando de Belgrano, pero Güemes no va a participar durante un tiempo en él porque tiene diferencias con este general. Esto es un sable de Güemes. Claramente no el que usaba en estas primeras campañas, pero sí uno que tuvo después. Es decir, una reliquia importante. Toda la primera época del Ejército del Norte es importante, pero no tiene un papel tan destacado. Después él viaja a Buenos Aires, ahí va a conocer a San Martín y va a afianzar su vínculo con Juan Martín de Pueyrredón, a quien conocía desde la época de las invasiones, y con esos dos personajes después va a tener una alianza política muy importante. El general Rondó se hizo cargo del Ejército del Norte. Las órdenes de Buenos Aires seguían siendo concretas: llegar al Alto Perú y derrotar a los realistas. Güemes fue designado como jefe militar de la vanguardia del ejército. Informado del levantamiento salteño contra los invasores, Güemes se dirigió de inmediato a su provincia y allí se convirtió en el jefe de las milicias, compuestas por gauchos, quienes eran arrendatarios de tierras, pequeños propietarios rurales, peones de las haciendas y también indígenas de la zona de Jujuy. Fue el 14 de abril de 1815 cuando Güemes dio el primer paso para consagrarse como caudillo. Güemes y sus gauchos sorprendieron a la vanguardia del ejército enemigo en el puesto del Marqués. Pero la caballería de Güemes lo sobrepasó. Fue un ataque rápido y efectivo. Esta brillante actuación de los escuadrones gauchos le valió a Güemes mucho prestigio. Muy pronto la noticia llegaría a la ciudad de Salta y a los oídos de los miembros del cabildo. Eso va a cambiar a partir de 1814, cuando hay una importante invasión realista, que además comete varios saqueos y es percibida por buena parte de la población como una afrenta. Y eso va a generar una cierta indignación general que va a dar lugar a un gran levantamiento de la población rural, ¿no? Del Valle del Lerma, que es el valle que rodea la ciudad de Salta, y también de la frontera. Y esto va a hacer que surja una serie de grupos milicianos y de tropas irregulares, y Güemes va a ir construyendo sobre ellos un ascendente político que le va a dar lugar del gran personaje salteño del periodo. O sea, ese magnetismo que tenía, que la gente lo seguía, para Rondó era una cuestión de envidias y celos. Y cuando se dan la guerra en el Alto Perú, comienzan las dificultades. Enfrentado con Rondó, Güemes dejó el ejército. Entretanto,
En el Cabildo de Salta se suscitaron distintos problemas políticos. El problema radicaba en que los gobernadores de la provincia eran elegidos por Buenos Aires. La élite salteña decidió que era el momento de elegir su propio gobernador. Un hombre ocuparía este importante cargo. Un salteño llevaría este honor. El apellido de aquel joven que comandaba a ese bravío ejército de gauchos, indígenas y peones, comenzó a resonar en la sala, cada vez con más ahínco. Cuando se va el ejército del norte, Hilarión de la Quintana, que era el gobernador que había nombrado Buenos Aires, se va con el ejército del norte y delega en el Cabildo ciertas funciones del gobernador interino. Y allí es cuando se decide en el Cabildo que qué es lo que se va a hacer, o sea, si se va a nombrar a alguien, no se va a nombrar a nadie. Y ahí en el Cabildo está el hermano de Güemes, es uno de los miembros integrantes del Cabildo. Y eso también tiene que haber operado para que el nombre de él aparezca, y él además es apoyado por el pueblo. Fue así como Martín Miguel de Güemes fue designado gobernador de la Intendencia de Salta, que comprendía las actuales provincias de Salta y Jujuy, y la región boliviana de Tarija. Aquel muchacho que sorprendió por sus habilidades en las invasiones inglesas, que se unió a la lucha revolucionaria, ahora se conformaba como un conductor del destino de Salta. El caudillo de la guerra gaucha había nacido. Los gauchos de Güemes se detienen. El caudillo ha perdido la noción del tiempo. Se muestra confundido. Lo bajan cuidadosamente del caballo. El dolor de su herida despierta. El caudillo sufre. Mientras lo colocan en un catre improvisado en el suelo, el caudillo recuerda sus días como gobernador. Cierra sus puños, enfurecido con su condición. Se jura no dejarse morir, pero ha perdido mucha sangre. Uno de sus gauchos, conmovido, se deja vencer por las lágrimas que cruzan su rostro. Güemes lo observa. Quiere decirle algo, pero no puede. Durante su gobierno, Güemes se dedicó a la guerra sin poder realizar muchas obras. Eran tiempos difíciles y ante todo había que defender el territorio. Como gobernador contó con el apoyo de su viejo amigo Pueyrredón, que había sido designado director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A cambio, el rol de Güemes sería la protección de la frontera norte de la avanzada realista. Siempre se había intentado por el norte llegar al Alto Perú, y lo que va a proponer San Martín en cambio es atacar a los realistas que estaban en Chile, su famosa campaña de los Andes, y después de ahí avanzar hacia Perú para atacar el baluarte realista. El problema es entonces qué pasa con los realistas del Alto Perú, quién los contiene, y ahí aparece el plan de San Martín y, bueno, conjuntamente con Güemes, de que sean precisamente las tropas irregulares y las milicias salteñas, y no el ejército del norte, los que se encarguen de detener el avance realista, que es algo que va a quedar justamente a cargo de él y que Güemes va a hacer con maestría. Esto permitió que el general San Martín pudiera realizar su plan continental, que consistía en llegar al Alto Perú a través del mar y dar muerte al poder realista en Potosí. Entonces va a mantenerse Güemes en el poder sin ningún problema. Por otra parte, Buenos Aires no hubiera podido sacarlo, pero se afianza una alianza que dura durante varios años, en la cual Güemes es el guardián de la frontera norte
y el gobierno central puede dedicar sus recursos a financiar la campaña de San Martín, que es la que le puede permitir ganar la guerra. Ahora, sin esa custodia del norte, el plan sanmartiniano era imposible. Y lo que quedaba del ejército del norte se pone a las espaldas del Güemes en Tucumán. Con lo cual, el papel de Güemes en la guerra de independencia es realmente fundamental, ¿no? Es decir, esto es lo que construye su mito y lo que construye también toda la grandeza a la cual después ha sido tan celebrada, ¿no? El plan defensivo de Güemes comprendía una forma de combate basada en la guerra de recursos o guerra de guerrillas. En relación a esto, dijo San Martín: los gauchos de Salta solos están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que lo han obligado a desprenderse de una división con el solo objeto de extraer mulas y ganado. Siguiendo la carrera política de él concretamente, yo recién decía que en 1815 lo nombran gobernador, y lo que Güemes va a hacer es crear un sistema que se basa sobre todo en un fuerte apoyo popular y en que la élite salteña se dedica a financiar el experimento de guerra que él hace de controlar los ataques realistas y neutralizarlos a través de la guerra de guerrillas y de la guerra irregular. Entonces, eso le va a generar una gran impopularidad entre su propia clase, es decir, entre esa élite salteña que llega a detestarlo, pero que por otra parte, en algunos casos lo apoya por miedo al desorden social, porque algunos creen que él es el único que puede, por otra parte, frenar a esto que se ha movilizado, que es la población rural, sobre todo del Valle del Lerma, pero también de la frontera, que son zonas con una fuerte tensión social, ¿no? Porque había, ya desde antes de la Revolución, había, digamos, mucha tensión por la tierra, por el pago de los arriendos, etc. Ahora, ¿cómo hace Güemes para hacerse líder de ese movimiento? Y tiene que ver con, por un lado, por supuesto, con su carisma y con su habilidad militar, que le daba mucho prestigio, pero también con ser muy, muy hábil en entender los reclamos populares y en poder negociar con ellos, ¿no? Pero, ¿cómo obtuvo Güemes la adhesión popular? Por un lado, su carisma, a lo que sumó su capacidad para identificarse con los gauchos. Se dejó crecer la barba hasta el pecho. Usó las vestimentas del paisanaje. Imitó su acento, sus modales. Pero lo que fue fundamental tuvo que ver con otorgarles a sus hombres el fuero militar. El fuero protegía a los gauchos de la justicia local, permitiéndoles ser escuchados directamente por la autoridad militar. Además, ser parte de la milicia de Güemes permitía la posibilidad de ascenso social y a veces evitar el pago del arriendo de las tierras mientras se combatía. Por estos beneficios, Güemes fue llamado padre de los pobres. Las milicias nacen cuando Güemes viene con San Martín y empiezan a hacer la guerra de la independencia. Las milicias en forma son las tropas irregulares que acompañan a los ejércitos libertadores o a los ejércitos auxiliares. Una cosa fundamental en el caso de Güemes para obtener apoyo fue darle a los que luchaban en la guerra de independencia el fuero militar. Esto parece no tan importante, pero ¿qué es el fuero militar? El fuero militar significa que un miliciano, alguien que está luchando, es juzgado, es decir, tiene un fuero. No es juzgado por la justicia común, sino que es juzgado por la justicia militar, que en los términos concretos significa que sus oficiales, sus jefes, son los que lo juzgan. Lo cual es un
Güemes con su esposa son realmente extraordinarias. Pero hay una comunicación con ella, que ella le manda besos, y hay una cosa hasta graciosa, ¿no? Le pone, vayan 1000 besos en tu jetita amorosa, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que son propias del humano, del hombre, ¿no? Que estaban ahí. Y ella muere al año de la muerte de Güemes. La salud del caudillo se encarece, minuto a minuto. Sus gauchos están preocupados. Saben que los realistas están en las cercanías. Deciden trasladar a Güemes hacia Cañada de la Horqueta. Colocan al caudillo en un corcel y juntos abandonan la pedrera. El sonido del galope adormece a Güemes. Al mismo tiempo, pero a varios kilómetros de allí, los realistas del Barbarucho apuran la marcha. Mientras sus corceles avanzan, uno de los realistas observa rastros de sangre de Güemes en la tierra. Sonríe oscuramente. Supone que el caudillo ya habrá muerto. Hacia 1820, Güemes se encontró en problemas. Su autoridad se desgastaba, acuciado por la necesidad de contar con nuevos recursos para solventar la guerra. Pidió auxilio económico a las provincias, pero el gobernador de Tucumán, Bernabé Araoz, se negó. Güemes no pensaba dejar el norte a mano de los invasores realistas. Junto con sus hombres, se encaminó hacia Tucumán para enfrentar a Araoz. Al mismo tiempo, el Cabildo de Salta se pronunció contra el caudillo. El rencor de una parte de la élite cobró forma en la llamada Revolución del Comercio. Había mucha gente que ya no quería seguir colaborando, ni por las buenas ni menos a la fuerza. Y eso hizo que se socavara la autoridad o el poder del general Güemes y que se iniciase un grupo de revolución, digamos, en contra de él, ¿no? Güemes se enteró de esa grave noticia y regresó de inmediato a Salta. Su vuelta fue aclamada por gran parte del pueblo y los participantes de la conjura en su contra huyeron. Pero no sería el fin de los conflictos. El jefe realista, Pedro Antonio de Olañeta, sacó provecho de esta situación. Le ordenó a su lugarteniente, el Barbarucho Valdés, que asesinara a Martín Güemes. Valdés preparó una fuerza de 300 hombres y, blandiendo una sonrisa en su rostro pecoso, inició la marcha hacia la ciudad de Salta. La muerte del caudillo ya había sido señalada. El viento acaricia el rostro agonizante del general Güemes. Le está costando respirar. Uno de sus gauchos le informa que ha llegado un mensajero del jefe realista Olañeta. El caudillo le permite hablar. Olañeta le ofrece protección y una cura a su herida, a cambio de reconocer el gobierno constitucional de España. Güemes rechaza la oferta. Jamás traicionará a su pueblo. El mensajero realista se marcha ofendido. Güemes sonríe, mientras la muerte continúa devorándolo. La noche del 7 de junio de 1821, los 300 realistas al mando del Barbarucho Valdés ingresaron en Salta. Güemes fue acribillado a balazos. Sus hombres lograron rescatarlo y salieron raudamente de la ciudad. Así empezó la odisea del caudillo.
recorriendo el cerro de San Bernardo, hasta que fue trasladado hasta la cañada de la Horqueta. A causa de su hemofilia, las heridas de bala iban apagando la vida de Güemes. El jefe del ejército realista, Olañeta, envió varios emisarios. Intentó doblegar, seducir al caudillo para que desista y se una a los españoles. Güemes se negó a hacerlo. El 17 de junio de 1821, el caudillo cerró sus ojos para nunca más volver a abrirlos. Inmediatamente después de fallecido, los gauchos de Güemes se abalanzaron sobre el cadáver. Querían llevarse un pedazo del ropaje, tener un poco de aquel hombre que despertó la esperanza revolucionaria. En 1821, los restos de Güemes fueron sepultados en la capilla del Chamical. Pero sería solo el inicio de un largo recorrido. El cuerpo del caudillo fue llevado a la Catedral de Salta. Luego, en 1877, a causa del deterioro de la catedral, se lo trasladó al panteón familiar del cementerio de la Santa Cruz. Hasta que finalmente en 1918, Güemes reposó en el Panteón de las Glorias del Norte, en la Catedral de Salta. Sus restos encontraron descanso, pero su nombre no. Su muerte fue festejada por un puñado de oligarcas que se regocijaron con su desaparición. Para ellos, Güemes fue un salvaje, un demonio. Pero el caudillo, mucho tiempo después, fue reivindicado y obtuvo su merecido lugar en la galería de próceres nacionales. El lema de Güemes, que a mí me parece extraordinario, morir por la patria es gloria. Y lo cumplió. Martín Miguel de Güemes fue un caudillo fundamental en la historia de nuestra independencia. Junto a sus milicias gauchas, le dio guerra a los realistas de una forma novedosa para la época. Defendió el norte, gobernó Salta y soñó con una tierra libre, en donde todos pudieran vivir en paz. Hoy, Salta vitorea a este héroe nacional que luchó por la patria grande unida.